Ya estamos en De Palabra en Palabra y doy la bienvenida a Polonia, la gallina soltera y sabia muy querida. ¿Cómo estás, Apolonia? Hola, buenas tardes, Neftalí. ¿Cómo te ha ido en la vida? Muy bien. Fui al encuentro, Neftalí, ¿no te conté? No, no. Tengo que contarte todo. Fue maravilloso. Ah, muy bien. Ay, Fuiste con Itsuri. Itsuri Molina, ¿cómo te va? hola, muy bien. Entonces les fue muy bien en el encuentro de Yo teatro. fui algo cansado, pero estuvo muy bien. Ah, Muy qué bien, bueno, muy bien. muy bien. Paco y Lucero, muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Ahora sí, no se nos olvidó saludar a nuestros productores. Qué bien, Neftalí. Somos educados. Ya. Leeremos un poema de Mario Luzzi, poeta italiano. Poeta italiano que es uno de los grandes poetas del siglo XX. Leeremos un poema que se llama Terraza. Y dice: un día demasiado pobre de amor se ha extinguido y calla. En el espacio y en torno el cielo yace, colmado de añoranza y de paz. Y hoy la rosa de los queridos huertos cercanos pende junto con el perfumado día al borde del verano, bajo las silenciosas balaustradas. ¿Y quién retoma del cielo la furtiva substancia del pasado, la mañana pueril y la hora? El lago se empaña en el perfume del almácigo. Huye el sendero. Qué bonita imagen esa final de Huye el sendero. ¿A quién nos estás leyendo, Neftalí? Mario Luzzi, de una antología que se publicó en la Universidad de Guadalajara, traducida por Guillermo Fernández, que se llama En la obra del mundo. Mario Luzzi es un poeta italiano de gran calado. Yo creo que él vivió en Florencia. Aquí en la contraportada podemos leer de acuerdo con, a ver, creo que está a la altura de los grandes poetas, de los poetas del siglo XX, como quién diremos, se me está Eugenio Montale, bueno, también hay novelistas espléndidos italianos como el autor de Gattopardo, Giuseppe de Lampedusa. En fin, la literatura italiana yo creo que es un pendiente que tenemos por estudiar, por revisar, digo, no estudiar, sino más bien acercarnos a la literatura italiana y a la poesía. Ahorita recuerdo a Emilio Coco, un poeta italiano espléndido que ha venido a México y es traductor del español al italiano. Ha traducido poetas ahorita no recuerdo quiénes, pero poetas contemporáneos de México los ha traducido al italiano. Muy buen poeta también. Pero bueno, esta vez leímos a Mario Luzzi y vamos a ir si mal no recuerdo, a la invención de lo humano, Paco. La lente paciente, la sección esta que habla de la observación de obras de ciertos autores, y ahora creo que vamos a hablar de Emilio Salgari, el novelista de las aventuras a Polonia. Muy bien. El que crea un personaje, pues Sandokan, nada menos, ¿no? Los Tigres de Malasia, todas estas novelas que por cierto yo leí en la adolescencia y que me marcaron. Vamos a la lente paciente. ¿Qué te parece? Bien, vamos a verlo. Hoy no alcanzamos a traer café. Neftalí, nos tocará ir después por él. Bueno, nos lo tomaremos después. Vamos a la lente paciente.
Lo que los escritores han dicho de la escritura y la lectura. Emilio Salgari es uno de los escritores italianos más conocidos y prolíficos. Escribió 84 novelas e incontables relatos cortos que hicieron y hacen volar la imaginación de millones de lectores. Entre otros personajes imperecederos, fue el padre literario de Sandokan, el corsario negro, el conde Cernacé y el capitán Tormenta. En realidad, la capitana Tormenta. También fue el protagonista de Una vida contradictoria. Lo llamaron el Verne italiano, una comparación que a él le resultaba elogiosa. Ambos eran fecundos e imaginativos. La novela de Salgari, Las maravillas del 2000, no tiene nada que envidiar a las de su hermano de letras. Verne también viajó poco. Una periodista que lo conoció explicó que en su despacho había un mapamundi con banderitas de todos los países que salían en sus novelas. Pero por poco que viajase, el francés llegó a ir de gira por Estados Unidos y vio más mundo que él. Y sobre todo, Verne amasó una gran y merecida fortuna, porque supo velar mucho mejor por sus intereses. Salgari, sin embargo, tuvo que firmar como capitán Guido Altieri, Enrico Bertolini o con otros nombres, incluso anglosajones. Lo hizo para poder publicar a escondidas de las editoriales con las que suscribió contratos de miseria en exclusiva. Sus editores lo mantenían encadenado a la mesa, le obligaban a producir con un ritmo endiablado y a cambio le daban unos beneficios que únicamente le permitían sobrevivir. Ese trabajo descomunal y la mala estrella familiar le pasaron factura a los 48 años. Le fallaban la vista y la memoria. Sufría depresión, insomnio y cansancio crónico. La gota que colmó el vaso fueron los desvaríos de su esposa. Ni siquiera tuvo dinero para un centro privado y se la llevaron a un manicomio público, del que solo salió para ir al cementerio. El 25 de abril de 1911 se apagó la llama de este marino que no tuvo travesías, pero que nunca perdió la gracia del mar. Unos días antes escribió y envió por correo varias notas de despedida, entre ellas a sus hijos y a sus editores. Había decidido suicidarse, y no de cualquier manera. Un tiro hubiera sido muy rápido y fácil. Se mató como un héroe dramático, luchando consigo mismo. Fue el último gesto de una existencia dedicada a construir la vida que no tuvo. Escribió antes de morir: solo pido que, para compensar el dinero que os he proporcionado, os ocupéis de mi funeral. Me despido rompiendo la pluma. Estamos de regreso. Bueno, Emilio Salgari sin duda es un escritor indispensable para los lectores recientes. Es decir, creo que los jóvenes pueden encontrar ahí que ahora es difícil que los adolescentes lean. Y eso, pues eso es. Neftali, los tiempos con la tecnología se han vuelto mucho más exigentes para tener su atención. Pues sí. Pero bueno, finalmente están rellenos de información. Es decir, tienen mucha información, hay muchas maneras de informarse ahora los jóvenes, pero sin duda, hace tiempo tuve una discusión con un escritor amigo mío que decía que ya Julio Verne y Salgari no le decían nada a los adolescentes. No lo creo. No lo creo. También lo dudo, Neftali. Un tiempo difícil estamos viviendo para los libros, para la literatura. Aunque se sigue vendiendo, creo que se sigue leyendo finalmente. Yo no creo que deje de leerse la literatura, porque bueno, siempre necesitamos de saber historias. Es una necesidad muy humana, ¿no? Una necesidad, pero los jóvenes tienen muchas alternativas para no leer. Exacto. Hace tiempo hablábamos de un libro que se llama No es una novela, de un escritor francés que habla de los adolescentes y la lectura.
en estos tiempos. Y es muy interesante su reflexión porque dice, primero, si no leen es porque no han leído. Es decir, porque no han vivido la experiencia de la lectura. Entonces, pues no van a leer, ¿verdad? Entonces, creo que hace falta una revalorización del libro. De la imaginación. De la imaginación, exacto. De la expresión. Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos. Después hablaremos. Tenemos un autor muy interesante del cual hoy hablaremos. Vamos al corte, regresamos. Ya estamos de regreso. Sin duda la lectura, yo creo, para los adolescentes habría que atender esa necesidad, crearles esa necesidad de lectura, ¿no? Y no expulsarlos de la lectura con obras que no les van a que todavía no serían capaces de leer. Yo creo que hay que buscar un modo para que los adolescentes puedan leer. Pero bueno, hablando de que, bueno, a ver, Apolonia, ¿cómo te fue en el encuentro de teatro que fuiste allá? ¿Dónde? ¿A Tacámbaro? Así es, Neftali. Ok, ¿y cómo ayudaste a Itsuri a trabajar ahí y todo, no? Sí, Cuéntame. fui asistente a Germen nada más. En realidad no me quedé todo el encuentro, Neftali. Ah, fuiste nada más a ver lo de Germen. Y a ver, dame tu opinión, ¿cómo estuvo? Oh, pues a mí me gustó mucho, Neftali. La disfruté bastante. Pero, hoy. Había gente que lloraba, me decías. Así es, Neftali. Ay, Hubo varias cosas que se movieron ahí dentro. Mira, pues cuando llora el público, eso es lo más difícil en el teatro. Y ríe hacerlo llorar de verdad. Uy, desde la parte poco comprensible, Neftali. Ajá. Pues qué cosa, ¿eh? Fue una experiencia maravillosa, Neftali. Las obras que también pude ver fueron muy buenas. Ah, qué padre. Muy bien, yo creo que hace falta que la gente vaya al teatro, que vea obras buenas, sobre todo, sí. ¿no? Y también salieron a comunidad, ¿verdad, Itsuri? Sí, Itsuri. Sí. La obra que teníamos como del grupo del encuentro de teatro salió a presentar en varias comunidades de Tacámbaro, entre ellas La Loma, por ejemplo. ¿Donde tú naciste? Y sí, pues era una experiencia distinta el poner una adaptación de Shakespeare en una comunidad, ¿no? Y ver lo mucho que sigue hablando en estos tiempos, ¿no? Claro, Shakespeare es Shakespeare. Eso era asombroso. Sí, Shakespeare aguanta las peores adaptaciones, ¿no? Y las mejores también. Sí. No, sí, habla bastante aún. Entonces, sí, cómo no. Sí, digo, a mí me gusta mucho leer a Shakespeare, muchísimo me gusta leerlo. Que por cierto acabo de ver una película que se llama Ofelia, que es la historia, es Hamlet, pero contado desde los ojos de Ofelia, la mujer que Hamlet amó. Entonces está interesante y bien hecha la película. Muy bien, pero bueno, Shakespeare siempre será bienvenido en todos lados, ¿no? Shakespeare es poderoso. Pero con Germen, ¿cómo te fue, Itsuri? Muy bien, también. Tuve ahí un abismo que se me atravesó un poco, que me quedé un poco en blanco. No me por digas. un momento. Ay, sí, ya sabes que soy.
Es terrorífico. Pero También salió hay que resolverlo. adelante Sí, sí. y ya, ¿no? Pero Tania y Carlos debían estar espantados allá en la cabina. sí, pero justo eso, ¿no? De que si uno no lo hace evidente, el espectador no tiene idea de Claro. qué sucede, ¿no? Pero sí fue una experiencia buena. Creo que de todo lo que me temía era de que con que no se me vaya el texto. Y se me fue. Siendo monólogo, eso es como de los más grandes miedos, Sí, ¿no? claro. O sea que, Sí. pero ahí salimos. Continuamos y sí. Y con esa asesora que está acá, pues, así es. Es una asesora indispensable para ti. El teatro está vivo, Neftalí, y se entiende. Claro. Y algún día harán una obra de Itsuritu muy dramática, ¿no? ¿Qué te parece? No, yo sí, ¿eh? Ah, bueno, yo podría dirigírselas. Ay, Neftalí, Bueno, ¿tú también actuarías? híjole, no. Bueno, contigo sí. Contigo sí actúo. Bien. Muy bien, pues fíjate que estoy leyendo un libro del que todavía no puedo hablar, pero digo, es un libro de ensayistas ingleses, una selección de Ricardo Baeza, está publicado por la Secretaría de Cultura Federal, y es una colección de ensayos que me encontré hace días y tiene pues los ensayistas más importantes ingleses, como te diré que hasta Virginia Woolf, por ejemplo, los ensayos de Oscar Wilde, 2 ensayitos de Stevenson, nada menos. Tiene uno muy bueno que acabo de leer que se llama Del enamorarse. Y hay otro que me gusta mucho, de Samuel Johnson, fíjate, es un poco desde Francis Bacon, Jonathan Swift, el autor de Gulliver, ¿no? Richard Steele, Joseph Addison, Samuel Johnson, Oliver Goldsmith, Coleridge, nada menos, Samuel Taylor Coleridge, Charles Lamb, que es muy bueno Lamb, y uno que es de mis favoritos, William Hazlitt, que tiene una cosa que alguna vez platicamos contigo que se llama El placer de caminar. Tiene un texto sobre el placer de caminar, y aquí tiene una cosa que se llama El placer de odiar, que es un ensayo muy bueno. Suena bien, Neftalí. No, buenísimo. Entonces, y luego está también Henry Lake Hunt, Thomas de Quincey, Babington, Ruskin, Arnold, en fin, Stevenson, Wilde, Chesterton, que es uno de... Me gusta mucho el padre Brown, que es un personaje muy simpático, un sacerdote que se convierte en una especie de detective, ¿no? Es muy bueno el personaje, y aquí hay 2 ensayitos que habla de la defensa del desatino. Qué interesante, ¿no? Y bueno, de Virginia Woolf nada más hay un ensayito que se llama El desván isabelino. Entonces, este libro estoy leyéndolo con calma, ya hablaremos más de él. Otro que estoy releyendo con calma y con mucho gusto y con subrayados y anotaciones y cosas que despacio lo estoy leyendo. ¿Rayas tus libros, Neftalí? Sí. Oh. Mira, los subrayo. Y estoy leyendo de Harold Bloom. Ahorita que hablamos de Shakespeare, ya sabemos que Harold Bloom es de los estudiosos de Shakespeare más importantes, aunque hablábamos con Oscar Millán hace días que hay otros mucho más importantes, ensayistas sobre Shakespeare, por supuesto, pero pues más complicados, más difíciles, son estudiosos de más alto rango académico incluso, puede ser, ¿no? Pero lo interesante de Harold Bloom es que
le podemos entender los ciudadanos lectores de a pie. Entonces, este libro que se llama El futuro de la imaginación, que me parece un buen libro, después del canon occidental que publicó Harold Bloom, donde habla cuál es el canon de los escritores occidentales, El futuro de la imaginación, que es... Vaya tema. ¿De qué trata? Futuro, pues habla de sus autores, queridos y autores que le interesa estudiar, ¿no? El futuro de la imaginación. Fíjate que en el principio, como a manera de introducción o prólogo, está el discurso de aceptación del prestigioso Premio Internacional Cataluña 2002, concedido a Harold Bloom en marzo de 2002 justamente, en torno a la literatura catalana de Ramon Llull a Mercè Rodoreda. Y aquí dice que el autor del canon occidental se pregunta también por la literatura del futuro. ¿Cuál será la literatura del futuro? Estamos hablando de 2002, que ya hace 20 años, ¿no? Entonces, el autor del canon se pregunta por ese futuro en la era del Internet y de la sociedad de la información, justo lo que hablábamos hace un momento. Y muy especial por las formas que tomará la novela, lo que él llama el género proteico, y una vez cíclicamente, al parecer, agotado. Esa es una pregunta interesante, si está agotada la novela en nuestros tiempos, ¿no? Plantea la cuestión del tipo de literatura futura que podrá reformular o regenerar los modelos narrativos del siglo XX, llevados hasta los límites estéticos, como lo podemos ver en Marcel Proust, o como lo podemos ver con más claridad, esos límites del lenguaje en James Joyce, ¿no? Y bueno, recoge aquí capítulos monográficos reunidos sin ninguna idea canónica, en los que Bloom aquí expone opiniones sobre autores clásicos y contemporáneos. Por ejemplo, hay un ensayito sobre Cervantes, ya vamos a un corte. Shakespeare, obviamente, habla de Cervantes, habla de Pushkin, el ruso, de Edgar Allan Poe, y ahorita seguiré diciendo de quién más habla. Vamos a un corte y volvemos hablando de Harold Bloom. ¿Te parece? Bien, volvemos. Okay. Muy bien. ¿Cuántos bloques son? 4. Seguimos hablando nada más brevemente de qué autores toca Harold Bloom, que es, bueno, dijimos Shakespeare, Cervantes, Pushkin, Edgar Allan Poe. ¿Son ensayos de Mark Twain, sí. Mark Twain. Lo de Edgar Allan Poe me gusta mucho porque dice que a él no le gusta Edgar Allan Poe, y dice que escribió un ensayo donde dijo alguna cosa que no les gustó, y se vino una avalancha de reacciones airadas que provocó su ensayo, entre las denuncias de Poe Society lanzadas a la emisora nacional del Public Radio, que en cierto modo es una vaca sagrada, y tal vez debamos permitirle ya que muja en paz. Dejemos mugir las vacas sagradas en paz, dice Harold Bloom. Pero bueno, dice, incluso hay una mención donde dice que Edgar Allan Poe le parece mejor escritor traducido al francés. Bloom es especial, pero bueno, este libro también tiene a Virginia Woolf, habla de Franz Kafka, de Hemingway, de H. Lawrence, el autor de Mujeres enamoradas, ¿no? Una novela espléndida.
Todos hablando en referencia a la imaginación de estos nuevos tiempos. Sí, un poco inclinado hacia allá. D.H. Lawrence, que es el autor del Amante de Lady Chatterley, que es una novela. Y de los pocos de otra lengua, habla de Albert Camus y habla de Borges, de habla española nada más, de Borges, me parece, y de Saramago, habla de ellos. Entonces, este libro es muy, muy, muy interesante. Harold Bloom me cae bien. Hay quienes lo detestan, en fin, pero a mí me cae muy bien. Vamos a un sketch y en el siguiente bloque hablaremos de este autor que estoy esperando hablar de él, que he leído por lo menos 3 obras de él, ¿no? Vamos al sketch, ¿qué te parece? ¿Sí, Lucero? ¿Y Paco? Sí, muy bien. Vamos al sketch y hablarás tú de las alas. ¿De las alas? Sí. Nuestra sección de diccionario con Apolonia, la gallina soltera y sabia. Oh. Ay. Hola, Apolonia. Hola. ¿Practicas el vuelo con tus hermosas alas? Ay, Neftalí, no, simplemente hago ejercicio. Me parece muy bien. Hay que hacer ejercicio. En todo lo que hagamos, Neftalí, debemos hacer ejercicio. Y con las alas hay que practicar el vuelo. Claro. Oye, Apolonia. Dime. ¿Qué hay de la palabra alas? ¿Alas? Mira, Neftalí, la palabra ala viene del castellano antiguo ala. Ajá. Y esta a su vez del latín alam, de axal, de axila y de axila. Del latín alam. Sí, ya hemos hablado de las alas, Neftalí. Bueno, de tus alas, Apolonia, que por cierto ya vuelan alto. Cierto, ¿no? Mi pollito. Tú lo has visto. Pero te hablaré de lo que me preguntas. Ok. Mira, en zootomía, que es la disciplina que estudia la anatomía animal, las alas son extremidades o apéndices que poseen algunos grupos de animales y que normalmente estas alas son utilizadas para poder volar. Bueno, es su mayor uso, ¿no? Así es, mi amor. Ala es un sustantivo femenino que se refiere en cada uno de estos órganos que se compone en ciertos animales, como un ave o insecto que se emplea para volar. Ala en singular y alas en plural. Buena ilustración, mi pollita. Ay, gracias. Bueno, también en aeronáutica es una de las partes con las que se compone un avión que obviamente sirve para aguantar y soportar el aeronave para su vuelo correspondiente. También, muy bien. También en aeronáutica, ala es un cuerpo de perfil aerodinámico capaz de generar una diferencia de presiones entre sus intrados y extrados, que son dos formas conocidas en arquitectura que designan el plano superior interno y externo, convexo de un arco o bóveda respectivamente, formas que en un avión que se desplazan por el aire, que además producen en arquitectura una sustentación en la construcción.
Ah, sostiene. Así Claro. es. Apolonia, me pregunto por ese misterio de las palabras que nombran los símiles del mundo, por ejemplo, ala en arquitectura, en aeronáutica. Yo también me lo pregunto. Bueno, qué extraños instrumentos las palabras, Apolonia. Así es, Neftalí. Mira, por ejemplo, la palabra ala, por la que me has preguntado, también es la extensión de la parte principal de un edificio. Ah, y ala es la parte que sobresale de un tejado. Así es. Claro, para Para resguardarse. de la lluvia. Claro. Así es. Entiendo. Ala es el borde saliente de algo, especialmente de un sombrero. O es un ala o es un grupo de un movimiento político, especialmente si se aparta de la corriente mayoritaria, a la izquierda o no. No sé. Así es. A la izquierda de un partido, a la derecha de la izquierda. Ahuecar el ala es Ajá. marcharse de un sitio. Dar alas, animar a hacer algo. Apolonia, Dime. tú me das alas. Ajá. ¿Ánimos, mi amor? Alas, mi pollita. Me das alas. ¿Te animo a seguir, mi pollito? Me das alas, Apolonia. Está bien, te doy mis alas. Te doy mi corazón. ¿A cambio de mis alas? Te daré mis alas. Ay. Ay, Neftalí. Te doy mis alas. Y yo mi corazón. Oh, tu corazón. Mis alas. El corazón. Así es. Y Tienes. vuela el corazón. Oh, podemos hacer un corazón volador. Laten las alas. Ya estamos de regreso. Hablábamos fuera del aire con Apolonia de que vamos a hacer unas grabaciones de sketches nuevos con palabras nuevas. Bueno, las palabras siempre son nuevas, ¿no, Apolonia? Depende cómo se usen. Así es. Entonces, pues ya lo haremos. Ya lo haremos. Y con el apoyo de Itsuri Molina, que ¿sabes tú? A ver, Apolonia, ¿has leído algún poema de Itsuri? ¿No? Conozco algunos, Neftalí. Un par de ellos, nada más. Yo creía que te quería dar una sorpresa, pues ya. Pues lo que pasa es que ustedes viajan juntas, entonces te los ha de leer a ti más que a mí, yo, ¿no? Pero sí he leído algunos poemas muy buenos. Leeremos algún día uno, ¿qué te parece? Yo encantada. Digo, si nos Neftalí. autoriza Itsuri también, ¿no? Ay, qué pena. ¿Podría ser? Sí. Podría ser que sí, claro. El próximo programa lo leemos. Me traigo un poema, yo tengo unos. Tengo unos poemas de Itsuri que vamos a leerlos. Muy, muy, muy buenos. Bueno, nuestro autor de hoy es el que vamos a hablar un poco más. Es un autor que a mí me impresiona. Se llama Marcel Schauff. Y bueno, él nació en 1867 en Chaville-Hauts-de-Seine, el 23 de agosto de 1867, y murió en París en febrero de 1905. Es un escritor, tradujo, fíjate que tradujo, judío-francés, ¿no? Autor de relatos y de ensayos importantes. Hay algo en este autor que es un erudito. Vamos a ir a un corte. Virgen Santa, bueno, es un autor
enigmático, me gusta mucho. Te voy a decir enseguida por qué. Vamos a un corte, Lucero, y regresamos. Ya regresamos. Entonces hablábamos de Marcel Schoff, que fue miembro de una familia acomodada e ilustrada. Por eso yo creo su erudición, ¿no? Vivió en Nantes en 1875, digamos a los 7 años, se fue a vivir ahí. Su papá escribió una obra de teatro. Fíjate. Su papá, nada menos, escribió esa obra de teatro. ¿Con quién te imaginas? Con Julio Verne. Era amigo de Julio Verne, su papá. Entonces, bueno, obviamente el niño veía todo eso, entonces es interesante. Habría que buscar cómo fue la infancia de este hombre tan erudito, ¿no? Y luego fíjate que aquí hay en los datos que tengo aquí de sus obras, dice que en 1884 descubrió a Robert Louis Stevenson. Descubrió a Stevenson con La Isla del Tesoro. O sea, era adolescente cuando descubrió la Isla del Tesoro. Creo que le pasó lo que a muchos adolescentes que descubrimos a Stevenson con La Isla del Tesoro. Harold Bloom, no. Hay un crítico muy importante que fue secretario de Borges, que habla de cómo descubrió la Isla del Tesoro, y es delicioso su relato, porque dice que él estaba muy enojado porque lo firmaba un tal Robert Louis Stevenson, esa novela, si el verdadero autor era Jim, el niño. Entonces decía, ¿por qué lo firma? En fin, es muy bonito eso. Ahorita voy a recordar el nombre de Mangel, se apellida Mangel, Alberto Mangel. A lo mejor digo mal las cosas, pero es Mangel, canadiense argentino. Entonces, bueno, Marcel Schoff escribió un libro que se llama La Cruzada de los Niños, y se le llega a comparar con otra gran obra, ahorita no recuerdo, La Cruzada de los Niños. La influencia de Marcel Schoff con esta obra alcanza a William Faulkner en una novela que se llama Mientras agonizo, que es uno de los puntos cardinales, esa novela, para la escritura de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Mientras agonizo es una maravilla. Pero bueno, William Faulkner tiene una influencia de esta obra de La Cruzada de los Niños, de Marcel Schoff, ¿no? Que fue mucho antes. William Faulkner fue del siglo XX. Ahora, tenemos dos libros aquí de Marcel Schoff. Hablaremos de este primero. Este se llama La Estrella de Madera. El prólogo es de José Emilio Pacheco y la traducción de Una Pérez Ruiz, una joven traductora que murió hace unos 5 años, una pena, muy joven. Y bueno, el pequeño prólogo que hace José Emilio es muy, muy elogioso, ¿no? De él habló Borges, ¿no? Y entonces dice José Emilio, en este cuento lírico o poema narrativo en prosa, es que es muy poético el cuento, vemos al otro Schoff, el narrador de historias, si bien con un matiz que no se encuentra en los relatos de esos libros. La Estrella de Madera es un cuento de niños
para adultos o un cuento de adultos para niños, ¿no? Prueba así que Schoff no es una figura de ayer, sino un escritor de hoy para mañana. Ahora se puede leer con mucha actualidad, digamos, ¿no? La traducción de Una Pérez Ruiz, aquí habla de ella, culmina por ahora las lecturas mexicanas del Marcel Schoff en el siglo XX y anticipa la del siglo XXI. Es un cuento muy, muy bonito que te voy a prestar para que lo leas. Te va a gustar mucho. Y está publicado en una editorial que se llama Verde al Lago, de Alfredo Herrera, alguna vez, y las ilustraciones son de Norberto de la Torre, un poeta de San Luis. Muy bonita. Muy bonita edición, que es, yo publiqué mi bestiario de viento y fuego en esta colección de libros, que es muy, muy bonita, que antes tenía una distribución muy buena. Yo me encontré ejemplares en España y me encontré ejemplares en Nueva York. Entonces, La estrella de madera de Marcel Schoff, que es una joya. Y el otro libro que tengo en mis manos es este de la colección de la Biblioteca Personal de Borges, que es Vidas Imaginarias. ¿No sabes qué maravilla, Polonia? Cuéntame, por favor. Básicamente son biografías, pero biografías con el aumento de la imaginación. Si una biografía donde le aderezas el relato de quién fue aquel personaje con imaginación, me parece un gran logro. Y Borges lo dice aquí. Este libro, sus vidas imaginarias, las escribió en 1896. Para su escritura inventó un método curioso. Los protagonistas son reales. Los hechos pueden ser fabulosos y no pocas veces fantásticos. Entonces, el sabor peculiar de este volumen está en ese vaivén, en lo que Schoff imagina y poetiza, es decir, hace poesía con la biografía. Puede que no sea cierto, ¿no? Es decir, puede que no vivieran eso, pero él lo interpreta así. Y entonces ahí está Lucrecio, poeta, habla, me encantó, Séptima, que es una mujer que era encantadora. Y entonces, fíjate cómo empieza. Séptima fue esclava bajo el sol africano en la ciudad de Adrúmeto. Y su madre, Amoena, fue esclava. Y la madre de esta fue esclava. Y todas fueron bellas y oscuras. Y los dioses infernales les revelaron filtros de amor y de muerte. La ciudad de Adrúmeto era blanca y las piedras de la casa donde vivía Séptima eran de un rosa trémulo. ¿Qué es eso? Es poesía, ¿no? Entonces, luego Séptima mírame, tengo un separador que dice, no fuera serie porque la acabas en 2 días, ¿no? Bueno, eso está buenísimo, los separadores de Gandhi, pero bueno, entonces Séptima se enamoró de un joven libre que se llamaba Sextilio, y bueno, hijo de Dionisia, pero no les está permitido ser amadas a aquellas que conocen los misterios subterráneos, ya que están sometidas al adversario del amor, que se llama Anteros. Anteros era el hermano gemelo de Cupido, ¿no? Que impedía el amor. Digo, no es el verbo impedir, pero decía, Anteros desvía las miradas y atenúa la acritud de los dardos de Cupido, ¿no? Y no permitía entonces que fuera amada Séptima, ¿no? Entonces, sino, bueno, aquí ya en la historia hasta la muerte ocurre, pero bueno, también, déjame decir, Catarín la Encajera, aquí está Nicolás
Loiselot, Paolo Uccello, un pintor espléndido. Entonces, la manera en que cuenta las biografías de estos personajes de la historia, del arte, de la filosofía, de ciertas cosmogonías, es una delicia. Y yo lo estoy leyendo por segunda vez. Fíjate que lo leí en una edición donde la letra era más pequeñita y estaba más apretada la edición. Y ahora lo estoy leyendo en esta edición con una letra muy buena, muy bonito libro, una colección que se vendió hace mucho tiempo de los libros favoritos de Borges. Entonces, recomiendo que leas a Marcel Choff, Apolonia. Muchas gracias. También ¿Me prestarás el libro, Neftali? Sí, puede ser. Y lo lees con Itsuri, por favor. Itsuri también te recomiendo que leas a Marcel Choff. Hay cosas muy, muy valiosas en este autor, que entre otras cosas, fíjate que aquí dice que es muy influyente Marcel Choff. Aquí dice, el libro de Monel, que escribió Marcel Choff en 1894, es precursor de Los alimentos terrestres, una novela de André Gide. Y La cruzada de los niños, ya lo dije, prefigura Mientras agonizo de William Faulkner. Lo mismo que Las puertas del paraíso de Jerzy Andrzejewski, también fue influido. Borges escribió que Vidas imaginarias fue el punto de partida para su narrativa, al tomarlo como modelo para su famosa historia universal de la infamia. Ya nos vamos, Lucero. Bueno, dejamos esto con Marcel Choff. ¿Qué me propones hacer después del programa, Apolonia? Tomarnos el cafecito. Ay, sí, es cierto, sí, que hoy no tuvimos café. Pues te agradezco mucho, qué bueno que acompañaste a Itsuri, no la dejes sola. Claro que no. Sin ti yo creo que actúa con menos fuerza. ¿No? Le fue muy bien, Neftali. El público se puso de pie. Bueno, Itsuri, debiste haber llorado, yo creo, ¿no? Sí, no me lo esperaba. Pues muchas felicidades, Itsuri, que tu trabajo es muy bueno, ¿no? Y con esa asesora que también que ya no es tan mi asesora, ya es más bien tuya, ya no me asesoras tú, Apolonia. Oh, Neftali, voy a donde el teatro me llama. Bueno, pues me volveré actor para estar cerca de ti. Oh. Ok, pues nos despedimos. Muchas gracias, Lucero. Gracias a Paco Calderón, que nos hacen posible este programa. Y pues, gracias, Itsuri Molina. Gracias a ti, Neftali. Gracias, Apolonia, querida. Gracias también, Neftali. Voy a leer un poema antes de irnos de William Butler Yeats, poeta irlandés, que se llama Cuando seas vieja. Cuando seas vieja y gris colmada por el sueño y cabeceando al fuego, tomes este libro y leas despacio, y con el brillo suave sueñes que hubo en tus ojos una vez, y con sombras, cuanto tus ratos de risueña gracia amaron, y tu belleza con un amor sincero o pérfido, mas solo un hombre amó tu alma en ti, viajera, y las penas amó de tu cambiante cara, y encogiéndote junto al fuego crepitante, murmures triste, ¿acaso del amor que huyera para vagar por las montañas desoladas y su rostro esconder en un montón de estrellas? Pues recuerden, amigos, que el amor escapa. Un día se va y allá llega a las estrellas. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.